Conclusión del libro de Malaquías, conclusión del último libro del Antiguo Testamento. Qué emoción estar aquí y qué emoción concluir el Antiguo Testamento con este libro que de una empieza hablando del amor que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Este libro, la verdad que tiene una barbaridad de curiosidades y mirad que son 3 capítulos, es un libro muy breve, muy corto, pero pedazo de libro para concluir el Antiguo Testamento. Primero, lo que me llama la atención es la forma de su estructura, porque son como una serie de preguntas y respuestas, una serie de debates entre el pueblo y Dios. Son muy breves, pero está muy bien porque el pueblo pregunta y Dios responde, o el pueblo habla y Dios contesta. Y hay preguntas que pensamos que a lo mejor se llevan haciendo unos años, pero no. Hay preguntas que llevan haciéndose desde el principio de los tiempos. Preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está el Dios justo? O ¿qué ganamos con guardar los mandamientos del Señor? ¿Qué ganamos con servirle? Y sí, claro que tiene sentido guardar los mandamientos de Dios, porque esos mandamientos fueron hechos para nuestro bien. No para el de Dios, sino para nuestro bien, porque todo lo ha hecho para y por nosotros y con amor. Todo esto no está hecho para perjudicarnos, sino para darnos vida en plenitud, al igual que porque Dios permite que haya tantas injusticias. Tal vez porque Él, cuando hace justicia, no es en el momento que nosotros queremos, sino cuando Él ve que es el momento oportuno, el momento ideal. Y como todos los profetas, este también habla del día de Yahvé, que es el día de la justicia, donde será justicia con los justos y con los injustos, con todos. Hablando de preguntas, este libro también nos hace una serie de preguntas retóricas a través de los casos que suceden para planteárnoslas nosotros, como por ejemplo, ¿honramos a Dios? ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Le estamos ofreciendo lo peor que tenemos, nuestras sobras, o lo mejor que tenemos? ¿Tememos a Dios? ¿Cómo es tu adoración? ¿Tú estás adorando a Dios porque realmente amas a Dios y lo adoras por voluntad propia o por puro formalismo? Quiero destacar también mi admiración por todos los profetas, porque no eran tiempos fáciles para transmitir la palabra de Dios, porque ellos lo que hacían era transmitir todo aquello que Dios les decía tal cual al pueblo, sin añadir ni quitar ninguna palabra. Entonces, esa valentía de plantarse y decir, el Señor ha dicho esto, me parece increíble. Y eso de tener la verdad por delante, por encima de todo, porque durante esta época habían muchos falsos profetas, muchas personas que profetizaban cosas que eran totalmente falsas y personas que intentaban consolar a otras con un consuelo totalmente vacío. Hablando de verdad, no deja de lado denunciar todo aquello que es falso. De hecho, cuando habla contra los sacerdotes es por el nivel de corrupción y actos que estaban haciendo que no estaba nada bien. Y el Señor lo que habla es para advertirles y corregirles, para que todo aquello que ellos están fallando, que lo mejoren y que vean la correcta forma de hacerlo. Por eso nos ponía uno de los ejemplos de aquello que debía hacer un sacerdote. Nos ponía un ejemplo de sacerdote como era Leví, que un sacerdote era el mensajero de Dios también. Entonces, el sacerdote lo que debía era de saber la palabra de Dios, debía de conocerla, no debía de tener maldad. Y debía de ir por la verdad por delante. El ejemplo de Leví hablaba de la alianza que había hecho Dios con Leví, que era una alianza de vida y de paz, una alianza de respeto y de que Leví respetaba a Dios, porque lo que sucedía es que en esta época los sacerdotes no respetaban a Dios. El pueblo estaba ofreciendo cosas que eran totalmente impuras o totalmente dañadas y los sacerdotes estaban permitiendo esto. Entonces, no solo era culpa del pueblo, sino también de los sacerdotes, porque ellos tenían una responsabilidad muy grande. ¿Por qué traicionamos unos a otros? Este libro trata un tema que amo, que es el matrimonio, y lo que habla es que está denunciando la traición que había. Y el Señor dice, ¿no sois solo una carne? ¿No venimos todos del mismo Padre? Yo odio el repudio y la traición. ¿Y por qué el Señor odia el repudio? Porque el repudio lo que está haciendo es dañar lo que Él ama, que lo que Él ama es ese matrimonio. Y en cambio, con esa traición, lo que se está haciendo es nada bueno,
se está haciendo muchísimo daño y se está rompiendo un voto, una promesa, ya no solo con otra persona, sino también con Dios. Por lo tanto, ¿qué nos dice del matrimonio? Que no hay que traicionarse y que sobre todo que se guarde esa fidelidad, que amemos a aquella persona con la cual hemos hecho esa promesa y sobre todo que tengamos en mente que somos un solo ser. Entonces, al ser un solo ser con otra persona, si tú la estás amando, te estás amando a ti, y si tú la estás traicionando, te está traicionando a ti y al final te acabará haciendo muchísimo daño a ti, no solo a la otra persona, sino a ti el que más. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo hablo de Dios y cómo me dirijo a Él? Aquí hablaba de que Dios le dolía cómo las personas hablaban de Él y de lo que decían de Él. Entonces, ¿cómo estoy dirigiéndome yo hacia Dios? Hacia la persona que más me quiere en el mundo, que a pesar de que a Él sí que lo traicione, Él sigue estando ahí, Él sigue queriéndome, Él sigue amándome, cuando podría no hacerlo, pero Él sigue a mi lado. Mirad si es corto Malaquías, que aún hay más cosas, porque también tiene profecías sobre la venida del Mesías que hablan de la espera, de la confianza en Dios. Hace un llamado al arrepentimiento, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, que nos recuerda que escribir nos ayuda a recordar. De hecho, el regalo de las Escrituras, el tener la Biblia, es un total regalo, porque lo que están haciendo es apuntar al pasado para inspirar esperanza en el futuro y además nos están recordando constantemente, entre otras muchas cosas, lo que Dios nos ama y lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias a esto podemos volver a coger el libro y volver a releer todo aquello por si acaso se nos olvida y aprender de aquellas cosas que les han sucedido a nuestros antepasados para no volver a cometer esos errores. Por si no había quedado claro aún, Dios es amor, Dios nos ama y somos amados. Lo repetiré todas las veces que haga falta porque Él lo hace y nunca viene mal que nos recuerden lo que Dios nos quiere y lo amados que somos. Dios es universal, es un Dios de todos, es un Dios grande, es un Dios compasivo, misericordioso, es sincero. Es un Dios que va con la verdad por delante, que no nos miente, que nos dice aquello que le gusta y aquello que no. Es justo, es el mismo, Él es inmutable, Él no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Él es fiel, Él está, los infieles somos nosotros, los que traicionamos a Dios. Él sigue estando a nuestro lado y Él es atento y lo dice. Él escuchaba con atención al pueblo y aquello que decían, para aclararles todas esas dudas que tenían. Nunca nos cansemos de preguntar. Todas aquellas dudas que tengamos, no las demos por supuesto, sino que preguntemos, no tengamos miedo. Recordatorio, preguntando aprenderás, te lo aseguro al 100%. Esto ha sido la conclusión de Malaquías. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido la conclusión del último libro del Antiguo Testamento. Es muy heavy esto que estoy diciendo porque no me lo creo. Es que es la conclusión del último libro del Antiguo Testamento. Luego me queda por grabar la conclusión de los libros proféticos y la conclusión del Antiguo Testamento, todo lo que he ido aprendiendo. Así que os espero allí para contaros aquellas curiosidades, lecciones, aprendizaje, anécdotas, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos casi 3 años estudiando el Antiguo Testamento y por supuesto que también os esperaré para lo que queda, para el nuevo. Pasad un buen día y que Dios os bendiga.